el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por cubrirnos con tu amor. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por
Él es celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se ven eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor. Él es celoso de mí. Su amor es un árbol soy yo, colgándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se ven eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor. Si Él nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Si Él nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Porque pertenecemos, eres nuestro rey. Fuimos conquistados por su gran poder, y su gracia es un mar de sol y un viento. El cielo y la tierra se unen en un mar, mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios nos ama. Oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Si Él nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Gracias por ese amor. Por ese amor entregado en la cruz. Por ese amor incondicional. Gracias por amarnos. Ayúdanos a mejorar, Señor.
Un saludo muy especial para cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, las personas que en este momento están conectadas y las que se conectarán. A cada uno un saludo y un deseo de bendición del Señor para cada uno en esta oportunidad. Él bendiga nuestras vidas a través de la palabra que queremos compartir ahora. Agradecido del Señor porque estamos con vida y con la posibilidad de escuchar y ser bendecido con la palabra del Señor. La palabra del Señor está en Hebreos capítulo 7. Vamos a considerar del 20 al 28. Hebreos 7, 20, 28. Voy a leer la mayoría de los versículos en la versión Las Américas. Es que se me ocurrió nada más, pero allí está, por si hay alguna diferencia, entonces es por eso, porque tengo esa versión en este momento. La palabra del Señor sea bendecida. Vamos a orar para que el Señor bendiga nuestras vidas. Señor, nos disponemos a exponer tu palabra a nosotros mismos. Queremos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú guíes a nuestras mentes para entender tu palabra, la cual, Señor, tú estás muy interesado en que cada día la comprendamos, la empecemos a vivir para gloria tuya y beneficio nuestro. Muchas gracias, Señor, por tener tu palabra, que la podemos considerar permanentemente y siempre cuando a nosotros nos interese saber qué tú dices a nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. La palabra estaría leyéndose de la siguiente manera en Hebreos 7, 20. Aquí hay una pequeña confusión porque el versículo 21 dice lo que en otros dice de otra manera, pero usted lo va a entender. Dice, por cuanto no fue sin juramento, se trata del Señor, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, el Señor, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ahora ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él, del Señor Jesucristo, se acercan a Dios, puesto que vive permanentemente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez
para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra juramento, la palabra del juramento que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Esta es la palabra. El título de este tema sería Nuestro Salvador vive. Está ahí en Hebreos 5 o 7:25. Hebreos 7:25. El versículo principal aquí para mí es, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él o del Señor Jesucristo se acercaron o se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Este es el pensamiento que en esta oportunidad vamos a considerar. La instrucción más o menos, o introducción. El cristiano es el resultado de la fe de los primeros discípulos que el Señor Jesucristo había conquistado, los primeros discípulos que habían creído entonces que la muerte y la tumba él la había conquistado, la había vencido. La muerte y la tumba no lo dejó allí. Es lo que queremos hacer entender. Él estaba vivo para no morir jamás. El cristianismo ha seguido siendo una fe porque aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo han hallado que Él es una presencia viva, un poder permanente en sus vidas. En Mateo 28, 20b, leemos que él dijo, yo voy a estar con ustedes para siempre. Voy a estar siempre hasta el fin del mundo, dijo él. Y se lee en Primera de Corintios que el ser humano, el creyente, el que ha entregado su vida a él, es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Dios vive a través de la presencia del Espíritu Santo en esta persona que el Señor ha cambiado, que el Señor ha tomado como para sí. El Señor vive para contestar la oración. En Juan 14:13 leemos que el Señor está dispuesto a contestar todo lo que podemos pedir o lo que queramos o lo que pidamos, lo hará Él porque está allí en el lugar donde puede ayudarnos o contestar la oración, la petición que el creyente pueda hacer. Entonces, Él está allí y ofrece esa bendición para el creyente. El Señor vive entonces para contestar la oración. El Señor vive también para interceder por nosotros. En Romanos 8:34 leemos que Él está listo a contestar nuestra oración. Está atento a contestar nuestra oración o todo lo que pidamos creyendo,
Él lo va a hacer, Él va a contestar esa petición, Él está atento a nuestras peticiones. El Señor entonces nos ofrece esa tremenda bendición que nosotros necesitamos en este instante. Cristo vive para salvarnos del castigo del pecado. En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Él, después de pagar la culpa del pecado, después de vencer el pecado, después de vencer la tumba, Él se levantó victorioso, Él se levantó con vida, Él permanece, por lo tanto, Él es el Hijo de Dios, es el Señor, es el que nos ayuda en nuestra necesidad. El Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo para ayudarnos, está vivo para bendecirnos. Fue luego de la resurrección que los apóstoles empezaron a comprender la naturaleza de su muerte vergonzosa y tremendamente aterradora allí en la cruz. Durante los días que mediaron entre su resurrección de entre los muertos y su decisión o su ascensión de regreso al Padre, el Señor viviente ministró a sus discípulos, abrió sus mentes para interceder o para hacer entender las escrituras del Antiguo Testamento, para hacer entender las escrituras del Antiguo Testamento que enseñaban la necesidad de su muerte en la cruz por el pecado de una humanidad culpable. Leemos en Lucas 24:44 y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Allí está declarado, allí está escrito, allí está todo lo que el Señor tenía que sufrir para restaurar, para lograr que el pecador que no podía escapar de su falta, de su pecado, era la única forma que este pecador pudiera ser liberado a través del sacrificio de Cristo. Y eso está en toda la Biblia, porque eso declara esta versión, esta parte de la palabra, Lucas 24:44. Les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, en toda la Biblia
o la Biblia se empeña a enseñar, a decir la necesidad de lograr que el ser humano sea rescatado, sea liberado del pecado, sea liberado de esa tragedia que el ser humano tiene, que no tiene otra esperanza sino solamente la que Dios ofrece a través de Jesucristo. La predicación apostólica de la iglesia primitiva se distinguía por la proclamación de que su muerte vicaria en la cruz y su resurrección victoriosa sobre los muertos eran las pruebas de que Dios se había ocupado del problema de nuestros pecados, resolviéndolo precisamente por medio de su muerte, la muerte de Cristo y su resurrección. Esto era la forma, esto era lo que el Señor había preparado, en lo que el Señor había dicho, lo que Él tenía como rescate, como bendición, como la forma de volver a dar la oportunidad al pecador que le busque. En Hechos capítulo 10, versículo 39, leemos 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Eso es lo que están declarando los mismos apóstoles, ¿no? Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De que por su nombre todo de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Esto es importante, de que él, por medio de él, del creer en él, el aceptar que él es el remedio, que él es la salvación, que él es el que rescata, el que cree en eso, entonces él recibe el perdón de los pecados. El perdón de los pecados está, Señor, está en el Señor, el que nos bendecirá cuando nosotros aceptamos que Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, por eso seguimos pensando, nuestro Salvador vive porque murió por nuestros pecados, pero resucitó y vive todavía y vive para siempre para interceder por nosotros. Ese es el propósito de Dios. Cristo vive para salvarnos del poder del pecado. Es tan terrible el poder del pecado que no hay otra forma de escapar de él.
Jesucristo vino a este mundo para hacer mucho más que simplemente morir por nuestros pecados en una cruz. Lo hizo mucho más. También vino para salvarnos de la atracción del pecado. Eso es lo que permanece en el ser humano, la atracción. En este tiempo estamos haciéndole caso a nuestro cuerpo, a la carne, a nosotros mismos, lo que el cuerpo le pide, lo que el cuerpo está en este momento deseando. Por eso esa muerte no fue una muerte simplemente, sino que fue para liberarnos de esa atracción, ese deseo que no sale de nosotros de hacer las cosas que a nosotros nos parecen que es mejor hacer o satisfacer nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Entonces, esto fue lo que vino a hacer el Señor, salvarnos de la atracción del pecado, de la predisposición hacia el mal que ha plagado el camino del ser humano desde Adán. Desde ahí, Adán quedó alejado de Dios sin tener contacto con él desde que desobedeció. Y qué terrible que de ahí para adelante todo ser humano quedó en la misma forma. No hay otra forma que la que se encuentra en toda la Biblia. No hay otra forma para volver al Padre. No hay otra forma para alcanzar al Señor y estar con Él un día. Hay quienes hablan de algún otro sistema, otro medio, pero no hay. La palabra del Señor es clara, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, dice Hechos. No hay, de veras que no hay, solamente Jesucristo, solamente Él es el único que nos puede rescatar, es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede bendecir con esa oportunidad cierta de que el Señor Dios, nuestro Creador, nos acepta a través del sacrificio de Cristo. El Cristo viviente entra en el corazón y la vida del creyente en el momento en que éste se entrega por la fe. Cuando Él empieza a reinar, Él empieza a colocar en nosotros el interés de agradar a Dios. Entonces está la importancia. Apocalipsis 3:20, muy conocido por todos nosotros, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué tremendo. Él está a la puerta llamando, a la puerta del corazón, a la puerta de nuestra vida. Esta porción está hablando a una iglesia, y cuando habla de puerta, está como que está en una iglesia. Por eso tenemos que tener un cuidado en nuestras acciones, nuestra forma de vida. Tenemos que tener cuidado al respecto. Tenemos que pensar en lo que significa esta porción. Yo estoy a la puerta. Los que están dentro de la iglesia, allí están
quizás en el culto están escuchando, pero el pensamiento de cada uno no es más que saber qué dice, pero no aplicarlo. Por eso, si alguno de los que están aquí adentro le dice a la iglesia en ese tiempo, si alguno escucha el llamado y abre la puerta, yo entro y estoy con él allí. Entonces, él habla de una manera especial que nos pudiéramos pensar. Cuando alguien está teniendo amistad con alguna persona, es que va a cenar o está en una mesa, es porque está aceptando que es amigo o un amigo pronto. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Cuando sentimos el llamado en nuestro corazón y en nuestra vida, tenemos que decirle, sí, Señor, tú eres mi Señor, te acepto como mi Señor, voy a empezar a vivir como tú exiges de uno que se ha arrepentido de sus acciones y está queriendo vivir una vida como el Señor nos exige en su palabra. Vive en el corazón y la vida de aquellos que miran a Él con fe, miran a Cristo con fe y es capacitado cada uno de ellos para crucificar la antigua manera que teníamos. La dejamos de lado porque el Señor comienza a gobernar nuestros pensamientos y nuestra actitud. La antigua manera que teníamos en Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él pagó la culpa nuestra, se entregó, Él pagó nuestra culpa y ya no somos culpables porque Él la pagó, siempre que creamos. Cuando no creemos, no aceptamos que Él pagó nuestra culpa, seguimos viviendo a sí mismo. Entonces, este es nuestro problema. Esta es la situación de muchas personas que escuchan, pero siguen viviendo de una manera como siempre antes. Es Cristo que mora dentro de nosotros, el que establece las bases de nuestra esperanza para el presente y el futuro, de llegar a la madurez en Cristo, en el Cristo viviente, en el Señor, a la madurez que Él vive y que Él quiere que vivamos como Él. El Señor quiere eso, que vivamos como Él. En Colosenses 1:27 leemos. El 26, Pablo dice que para beneficio de los colosenses, Él fue llevado para realizar la palabra de Dios. Fue llamado a eso. Él fue llamado a llevar el mensaje de la palabra del Señor, porque si no se habla del mensaje, nadie entenderá, nadie sabrá. Pero el mensaje del Señor fue puesto en él,
porque en realidad él está para eso. Fue llamado para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, en 1:26 dice, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Nosotros somos los gentiles, entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cuando el Señor, está en nosotros, entonces tenemos esa esperanza que Él nos lleva a esa tremenda y extraordinaria bendición del Señor. Cristo vive para salvarnos de la misma presencia del pecado. El pecado no tiene lugar cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor. Uno de los mayores gozos que viene como resultado de recibir a Jesucristo como Salvador y Señor es el don de una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Recibir una nueva naturaleza es importante, muy importante, porque la naturaleza antigua, la que vive el que no tiene a Cristo, está alejado completa y absolutamente de Dios. Está alejado de una manera tan mala que no tiene posibilidad de estar o llegar un día y estar con el Señor de nuevo. En segunda de Pedro, se me ha perdido la cita. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Qué tremendo, esto es tan importante, llegar a tener la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Cristo, para que llegásemos a tener la naturaleza de Cristo o de Dios mismo, porque el Señor Jesús, cuando vivió sobre la tierra, vivió de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Lo representó al Padre. Eso lo explicó a sus discípulos y les dijo, yo hace tiempo que estoy con ustedes y ustedes me preguntan que les muestre al Padre, pero ustedes me ven a mí y están viendo al Padre. Están viendo esa naturaleza de Él en mi vida. Yo lo represento. En el fondo, Él era el Hijo de Dios o Él era Dios mismo. Eso está a través de toda la Biblia. Cuando nace, allí hay una expresión que dice que Dios entre nosotros. Él está desde entonces. Entonces, la naturaleza cambiada que se recibe por el milagro del nuevo nacimiento nos proporciona un nuevo apetito en nuestra vida, porque hasta ahora el apetito nuestro es hacer la voluntad de la carne,
Hasta ahora lo que sucede es que eso es lo que a nosotros nos embarga, nos está apañando. Pero cuando Él entra a nuestro corazón, nos da un nuevo apetito, un nuevo deseo, una nueva forma de vida. Mientras el Señor nos pone delante una norma de perfección, mientras crea en nosotros una santa disconformidad también cuando nosotros estamos en el pecado y no aceptamos ahora, porque este nuevo deseo que hay en nosotros es agradar a Dios y vivir una vida santa, una vida especial, una vida semejante a la del Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que interesa en nuestra vida. En Mateo 6:6 leemos entonces que nos enseña Él a orar, porque estamos en este deseo ahora. ¿Y quién nos ayuda? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir al Señor, tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que decir al Señor que nos salve, que Él nos ayude y que Él viva en nosotros, nos dé un interés nuevo, no el antiguo, una vida nueva. Esta oración en Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Recuerde que estoy leyendo en una versión de las Américas, pero nosotros, la mayoría, tenemos las versiones para entender esta parte. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la recompensa? El Señor escucha la oración. El Señor está atento a nuestra petición y junto con eso también lee el corazón nuestro y sabe si es de corazón que lo estamos pidiendo. Jesús entonces aquí cambia del plural al singular lo que es la oración, porque está hablando de la oración privada y no de la pública. A los fariseos les gustaba orar públicamente y que lo vieran que oraban tan bíblicamente o de acuerdo a lo que tenían entonces. Pero sabe que esta oración que el Señor nos enseña es una oración personal, una oración que es entre nosotros y Él, donde nadie nos escucha, donde nadie está viendo que estamos pidiendo. El Señor allí en cualquier cuarto que tengamos, donde vivimos, donde estemos tranquilos, cerrar la puerta y allí dirigirse al Señor en oración. Una de las cosas importantes en este tiempo es la oración, la que muchos de nosotros somos dejados, no oramos mucho. Estamos, Señor, listos para pedir al Señor sin pensar con claridad. Gloria al Señor. Conclusión es que nuestro Señor, nuestro Salvador vive. Solo el Salvador que ha venido y ha muerto en nuestro lugar es el que nos salva del pecado, de lo que nos aparta, nos aleja de Dios. Él nos bendiga de una manera especial en este sentido.
el Salvador que vive en nosotros hace a fin de bendecirnos, de apoyarnos y aceptar que ahora Él es el Señor en nuestra vida. Él nos salva de lo que se llama el pecado. El pecado ahora no tiene atribuciones en nuestra vida. Él es nuestra salvación. Él es nuestra esperanza. El Salvador que vive para siempre, que intercede ante el Padre a nuestro Salvador y Señor, un día nos reclamará como su propiedad y nos llevará al cielo. Nos reclamará, porque con la muerte de Cristo, Él nos compró. Él pagó la culpa. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él pagó, Él cambió, Él ya nos quitó el pecado que nos separaba. Ya no estamos alejados, ya estamos cercanos, ya estamos siendo aceptados por el Padre. El sacrificio de Cristo fue tan especial que el Padre aceptó ese sacrificio y hoy nos tiene como suyo. Si es que hemos creído, si es que aceptamos vivir una vida como creyente, aceptamos vivir una vida nueva, aceptamos hacer lo que el Señor quiere que seamos para llegar a ser como Él es. Así una vida santa como el Señor nos mostró cuando vivió sobre la tierra, porque Él fue el ejemplo vivo, el ejemplo que estuvo entre los que llamó para que lo conocieran y para que aceptaran que este sacrificio los salvaba, los limpiaba, los perdonaba. El Señor nos bendiga de una manera muy especial. Sepamos que la palabra del Señor está llena de esta bendición, la cual nosotros en este tiempo tenemos, esa gloriosa bendición. Y es bueno porque también nos ha hecho por misericordia entender. ¿Cuántos hay que no la aceptan, no lo buscan, lo escuchan pero no lo entienden? Gracias al Señor porque usted está viniendo. Nosotros, cada uno, hemos venido al Padre, hemos venido a través de Jesucristo para ser por Él bendecido. Vamos a orar al Señor o darle gracias por la palabra que en esta oportunidad hemos podido considerar, que está llena de bendiciones que debemos aprovechar. Padre nuestro, te agradecemos en este momento, Padre, porque en tu misericordia se ha hecho verdad, Señor, en su tiempo la venida de nuestro Salvador. Y nuestro Salvador fue capaz de cumplir como le fue ordenado, pagar con su vida nuestra culpa, pagar con su vida nuestros pecados, liberarnos con su vida, Señor, de aquel pecado que no podíamos escapar de otra manera. No había otra forma. Esta es la forma de poder llegar, Señor, llegar al cielo, llegar al Padre. Hoy podemos llegar al Padre a través de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, que ahora trabajas en cada creyente que te aceptó, en cada creyente que hoy está buscando la forma de acercarse a Dios, al que lo creó y que lo anhela y que quiere tenerlo de nuevo bendecido. Señor, muchas gracias. La palabra que has dejado, la Biblia entera, está para decirnos lo que
has hecho a favor de nosotros y lo que está haciendo, Señor Dios nuestro. Muchas gracias por esta bendición. Señor, a través de tu palabra queremos bendecir a cada uno que escucha, a cada uno que considera, Señor, y que le des el interés de conocer más la palabra y a través de ella, Señor, encontrar vida eterna a través de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Lo pedimos creyendo, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que intercede a favor de nosotros desde que se fue al cielo, intercede a favor del creyente, intercede a favor de aquel que busca la forma de la reconciliación, Señor, delante del Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. El Señor bendiga a cada uno y pueda darnos la oportunidad de volvernos a ver o a escuchar. Cada domingo hay un mensaje de la palabra del Señor. Le animamos a buscar la oportunidad, a buscar la forma, al conectarse, porque se expone la palabra del Señor que bendice nuestras vidas. El Señor bendiga su vida, la vida de cada uno de nosotros, hasta volvernos a escuchar.